Buenas tardes, estamos aquí con el maestro Camilo Méndez San Juan, un compositor joven de, digamos, de la línea de compositores jóvenes que salieron de Colombia y que están ejerciendo la profesión por fuera del país. Eh, yo quiero hacer esta conversación como en un orden, primero sobre la curiosidad que nos da acerca de tu vida. Ok. O sea, de cómo iniciaste el proceso de la música y cómo has terminado donde estás, si estás en Japón o en el Reino Unido, ¿es donde estás? No, estoy en Hong Kong. En Hong Kong. Ah, estás en Hong Kong. Ah, mucho más lejos. Bueno, entonces es cómo ha llegado allá, pero cómo se dio ese inicio de formación musical en Camilo. Bueno, yo empecé como creo que mucha gente aquí en Colombia, tocando como con amigos. Tocamos en grupos de rock. Yo empecé tocando guitarra eléctrica y tocando con amigos con grupos de rock. Después, cuando terminé el bachillerato y fue el momento de empezar o decidir qué estudiar, decidí estudiar música y me matriculé en la Universidad de los Andes a estudiar guitarra originalmente. Entonces estudié guitarra varios años, pero ya estando en la carrera me di cuenta que me interesaba más la composición. Entonces me cambié de guitarra a composición y estudié el pregrado con la compositora colombiana Catalina Peralta. Me gradué de los Andes y me fui a vivir a Inglaterra. Hice primero la maestría en el Royal College of Music, en el Colegio Real de Música de Londres, con una compositora inglesa que se llama Alison Kay. Después seguí ahí hacia el doctorado, que lo hice ahí mismo en el Colegio Real de Londres. Pero ya en ese momento tenía una profesora externa, una compositora inglesa que vive en Berlín, que se llama Rebecca Saunders. Entonces estaba estudiando en Londres y vivía en Londres, pero iba a mis clases de composición a Berlín. Entonces esa es como la parte de la formación. Después de Inglaterra, tuve la oportunidad de estar un año en la Universidad de Harvard, en un programa que ellos tienen, un instituto de estudios avanzados que tienen en Harvard, que se llama el Radcliffe Institute, donde me dieron una fellowship. Entonces yo era el Riemann and Bucketel Fellow for Music. Estuve ahí un año componiendo, investigando y trabajando. Y de ahí ya me moví como profesor asistente a la Universidad Baptista de Hong Kong, que es donde estoy actualmente, trabajando y enseñando composición. ¿Cuánto tiempo llevas allá? Como año y 4 meses. Ah, recién. Muy, muy, muy Sí, reciente, sí. muy recién. Bueno, en esa historia si empiezas con la guitarra, que hay muchos compositores que tienen esa vía de arrancar en la guitarra y seguir. ¿Ha tenido la guitarra alguna influencia en tu forma de componer? No, en realidad no, en realidad muy, muy poco porque sí, no. De hecho, al principio no escribí mucho para guitarra. Fue ya muchos años después que un ensamble canadiense me encargó una obra que tenía guitarra. Entonces ya fue cuando volví a retomar la guitarra y fue en ese momento cuando volví a pensar en la guitarra. Pero antes de eso no escribí mucho para guitarra. Y sobre todo porque en Inglaterra o donde yo estudié la guitarra no había tantas personas haciendo guitarra. La guitarra no era un instrumento muy fuerte, entonces nunca tuve la posibilidad de trabajar. Entonces todas las obras que yo escribí en Inglaterra, ninguna tiene guitarra. Entonces no, sí, no, ¿Cómo defines tu línea de composición? es una pregunta difícil. Bueno, yo creo que evidentemente podría decir que hay 4 compositores que me han influenciado mucho y que constantemente vuelvo a su música y leo mucho sobre ellos y son Edgar Varese, Yanis Xenakis, Helmut Lachelmann y
Brian Ferneyhough. Son como 4 compositores que me interesan mucho por diferentes razones. Sí, ¿podrías explicar un poquito esa relación con Varese primero? Bueno, con Varese, lo que me interesa mucho de Varese es su relación con el sonido o con las masas sonoras, que eso es algo que a mí me interesa mucho y trato de usar en mi música. Entonces, sí, cuando escuché Varese, cuando era adolescente y escuché Varese, me pareció increíble. Sobre todo esa obra Arcana para orquesta, que tiene esos bloques sonoros. Sí. Entonces, de Varese me interesa mucho el sonido y también su imaginación, de que él tuvo estos proyectos imaginarios de tener gente tocando en diferentes partes del mundo y con aspectos visuales y ese tipo de cosas siempre me han interesado. Entonces, por eso Varese siempre ha sido como un referente para mí. También el uso como de instrumentos electrónicos, aunque yo no trabajo con electrónica, pero esa idea siempre me ha interesado. Esa relación con Xenakis. Bueno, y con Xenakis es un poco parecido. Con Xenakis lo que me interesa también es, primero, que tiene como una relación con cosas que no son musicales, como con la ciencia, por ejemplo, y las matemáticas y ese tipo de cosas, la arquitectura. Y me interesa mucho también la forma como él trabaja en el sentido de que él también piensa sonidos o se imagina sonidos, tiene bloques sonoros y los organiza de unas formas que a mí me parecen muy interesantes, que son como estos diagramas y entonces eso me interesa y también la idea de que él hace lo que siente que debe hacer y muchas veces hay cosas que no funcionan muy bien o hay cosas que realmente no tendrían mucho sentido, pero en Xenakis encuentran como una razón de ser y eso me interesa. Bueno, la relación con la nueva complejidad con Ferneyhough. Bueno, eso sí, no sé exactamente dónde me viene y no sé exactamente dónde fue la primera vez que encontré a Ferneyhough, pero cuando me fui a Inglaterra y tuve la oportunidad de estar como en el medio inglés, me di cuenta como que de las corrientes compositivas que había en Inglaterra, tal vez la que más me interesaba era la nueva complejidad. Y lo que me interesaba o lo que me interesa mucho de la nueva complejidad es, otra vez volvemos a lo mismo, es la idea de utilizar ideas extramusicales para componer y también el conocimiento que ellos tienen de los instrumentos. Los compositores que se dedican a la nueva complejidad conocen muy bien los instrumentos, conocen los mecanismos, las digitaciones, la forma en que se utilizan las boquillas, no sé. Entonces, ese conocimiento me pareció muy interesante y bueno, y también me gusta el resultado sonoro de las obras de la gente que escribe nueva complejidad. Entonces me empecé a interesar por esa forma de componer y por eso creo que Brian Ferneyhough es uno de mis referentes. Por supuesto, dejo de última el estructuralismo dialéctico de Lagerman. Eh, ¿Cuál es esa relación? Aunque la veo más cercana, pero ¿cuál consideras que es esa relación con Lagerman? Sí, con Lageman obviamente es mucho más cercano, porque bueno, en realidad como estudié con Rebecca Saunders, también estudié varios años con un alumno de Lageman que se llama Pierluigi Villone. Entonces, a través o sea, Lagelman tomó cosas de Nono, Villone tomó cosas de Lagelman y Nono, y yo tomé cosas de Villone y por ende de Lagelman y de Villone y de Nono y so on. Y así vamos hacia atrás. Entonces, lo que me interesa de Lagelman es la forma como él maneja el sonido y también la forma como él escribe los sonidos en sus obras. Entonces, si alguien mira mis partituras, se va a dar cuenta que hay una relación directa de la forma como yo escribo mis partituras y un poco en la forma como pienso en el sonido. Eh, ¿De una u otra forma estás pensando en tipologías? Sí, 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 sí. Sí. Entonces, sí, no sé, mis obras son como, hago como taxonomías de sonidos y para utilizar el lenguaje de Lagerman como que los agrupo en familias. Sí. Entonces, entonces las obras son como formas en que esas familias o esas taxonomías se relacionan. Eso es como la forma en que yo trabajo. Sí. Hablábamos de la relación con el color. ¿Cómo es esa relación con el color?
Bueno, eso fue algo que discutíamos mucho con Rebecca Saunders. Y eso fue algo que yo venía trabajando de esa manera y le mostré mis partituras o mis bocetos a ella y ella me dijo, ah, sí, yo también hago esto. Entonces mi relación con el color es porque simplemente me ayuda a visualizar ciertos aspectos del sonido que de otras maneras no me sería tan fácil. Entonces yo trato de hacer una relación entre el sonido y algún color. No es que tenga sinestesia ni nada por el estilo. Esto simplemente es una relación completamente arbitraria de que cuando estoy escribiendo una obra a ciertos sonidos les asigno una paleta de colores y compongo de esa manera. Eso es simplemente Bueno, el timbre se asocia con color. Entonces eso es como una forma de trabajar. Bueno, una pregunta, ¿cómo ves los instrumentos? Porque uno en tu obra ve no solo el tema de las técnicas extendidas, sino el tema de la preparación. ¿Qué es un instrumento para ti? Bueno, ahí la cosa también es que Lagelman tiene esta frase famosa que dice que componer es crear un instrumento. Claro. Yo no sé si hago eso tanto o no sé si estoy tan de acuerdo, pero para mí la relación con los instrumentos es la idea de que la música se produce con instrumentos, es la relación de un instrumento o de un objeto físico con una persona. ¿Ok? Pero me interesa modificar un poco esa relación porque al modificar los instrumentos, primero, muchas veces eso me hace que las posibilidades sonoras del instrumento se reduzcan o que las posibilidades sonoras del instrumento cambien completamente. Y al hacer eso, es algo que a mí me funciona mucho como compositor. Al reducirse las posibilidades, eso como que me abre la imaginación y me toca empezar a buscar otras formas de pensar. Entonces, en el momento en que los instrumentos están modificados y ya no funcionan de la forma en que deberían, es como que me toca inventar una nueva forma de articular las ideas que tengo. Acerca de la relación con la literatura. Bueno, me gusta mucho leer, siempre he leído mucho, y, pero soy compositor, entonces trabajo con sonido, pero estoy leyendo constantemente. No solo literatura, pero también trato de leer muchas otras cosas o muchos otros campos. Entonces, cada vez que leo un libro o un ensayo o un artículo, alguna cosa, sonidos se me vienen a la cabeza. Entonces, siempre trato de encontrar como alguna forma de integrar lo que estoy leyendo con lo que estoy componiendo. Bueno, y en realidad no es que trate, sino que pasa. Entonces, cuando alguien me pregunta por una obra o cuando pienso en alguna obra, sé inmediatamente qué libro estaba leyendo o qué estaba leyendo en ese momento. Entonces, la literatura para mí o leer es extremadamente importante. Y muchas de mis obras tienen un contexto o una inspiración literaria. Bueno, y la relación con las artes visuales. Bueno, ese es otro campo que también me interesa mucho y hay ciertos artistas que me han inspirado también a componer de la misma manera en que cuando leo un libro se me vienen como texturas a la cabeza, también cuando voy a una exposición o algo por el estilo. Entonces, desde hace muchos años me interesa mucho el trabajo de Felisa Bernstein, sobre todo sus esculturas como de los años 60, el trabajo con la chatarra y ese tipo de, de cosas. Y también he hecho cosas como con el suprematismo, me gusta mucho Malevich. Entonces, no sé, es como lo mismo, como que veo esas obras de arte y se me vienen ideas a la cabeza. Bueno, Camilo, ¿cómo generalmente se recibe tu obra? Digamos, ¿hay una gran diferencia entre el público latinoamericano con el público europeo o con el público oriental? Digamos, en cómo se recibe en China tu obra. Bueno, en realidad es que eh, en Latinoamérica mi música se ha tocado, pero nunca he asistido a una presentación de una obra mía
en Latinoamérica, entonces no sé en realidad, pero pues me imagino que debe haber personas interesadas porque mi música se ha tocado en Latinoamérica, en México, en Argentina, ahorita en Colombia, en Venezuela, entonces me imagino que debe haber gente que le interesa. La mayoría de mis obras se tocan en Europa y usualmente se tocan como en festivales especializados donde todo el mundo de alguna manera habla el mismo lenguaje que yo hablo, entonces funciona muy bien. Y en Asia en este momento no se ha tocado nada mío, llevo muy poco tiempo allá, pero en general la impresión que me da es que el público asiático es mucho más tradicional y conservador, entonces no sé cómo reaccionarían a mi música, no, eso en realidad no lo sé. Bueno, desde esa experiencia, ¿tú sientes que estás abriendo una brecha con tu música? En realidad no lo sé, pero pues lo que sí he tratado de hacer desde hace varios años conscientemente es como de hacer realmente lo que quiero hacer. Y esto es algo que habla muchos compositores hablan de, de tomar riesgos, pero en realidad muchas veces siento que es como una posición que en realidad no es muy riesgosa, pero yo sí trato muy conscientemente de tomar riesgos y como tratar de llevar mis ideas lo más lejos que pueda y hacerlas como las tengo en mi cabeza. Entonces es una cosa que trato de ser como muy fiel a las ideas que tengo. Bueno, parece también una postura ética y una postura pedagógica. Eh, si fueras a dar un consejo a estas nuevas generaciones de compositores, ¿cuál sería? Bueno, lo primero es que mi experiencia con mis alumnos siempre ha sido, yo me doy cuenta que ellos, usualmente las personas saben lo que quieren hacer, pero por muchas circunstancias, muchas veces no lo hacen, ya sea por limitaciones técnicas o por el contexto en el que viven o por muchas razones. Entonces, yo siempre lo que le digo a mis estudiantes me doy cuenta que es muy claro lo que quieren hacer, pero no lo están haciendo. Entonces, mi consejo siempre es, si tiene una idea, trate de ser lo más fiel posible a esa idea. Muy bien. Bueno, por último, hablemos un poco de la obra que se Ok. va a estrenar. ¿En qué consiste la obra? ¿Cómo se origina la obra? ¿Cómo has trabajado en la obra? Bueno, la obra pertenece a uno de mis ciclos compositivos que se llama Archipiélago Sierpinski. Entonces, el triángulo de Sierpinski es un fractal. ¿Ok? Entonces, la idea del archipiélago, de un archipiélago en combinación con esta estructura fractal, es porque las obras funcionan de tal manera que no tienen una estructura fija, sino que son un conjunto de secciones o de partes que el ensamble puede poner en cualquier orden. Pero todo el conjunto de obras que componen este ensamble se pueden tocar de la misma manera. Entonces, como cada obra es un archipiélago, pero todo el conjunto de obras es un archipiélago también. Entonces, la idea es como hacer un archipiélago de archipiélagos. A manera fractal. A manera fractal, exactamente. Entonces, en este ciclo compositivo en particular, traté de enfocarme en dos cosas que me interesan mucho. Ya como lo discutimos, la literatura, y otra cosa que me gusta mucho son como los mapas, la geografía. Entonces, cada obra es la combinación del apellido de un escritor, usualmente latinoamericano, y de un lugar en el mundo que me interesa. En el caso específico de la obra que vamos a hacer con el ensamble de música contemporánea de la Universidad de Caldas, es el escritor colombiano Antonio Ungar y el pueblo de Comala, que es una relación que me pareció muy bonita, porque Comala es un pueblo de verdad en México, pero es also el lugar donde pasa Pedro Páramo. Entonces hay una doble conexión literaria. Entonces la obra es la combinación de esas dos referentes de alguna manera.
pero no hay ningún elemento programático o no hay ningún elemento específico de esos dos elementos. Simplemente como que volví a leer Pedro Páramo hace poco y me gusta mucho el trabajo de Antonio Ungar, entonces es como una forma de rendir un homenaje a ambos. Muy bien. Muchas felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias.